de esta enfermedad que escuchábamos hace unos instantes en voz de mi compañera Patti Rodríguez Calva, le pega también a la calidad de vida, porque sin duda no solamente es la enfermedad, sino las secuelas que puede dejar o las distintas condiciones que se enfrentan. ¿Qué hacemos, qué seguimos haciendo mal como sociedad para no poder disminuir los números que tenemos en México? Claro, y sí, como tú comentas, la tendencia incluso ha aumentado. Aquí sin duda tenemos que hablar de dos factores muy importantes. Uno ya se mencionó previamente, incluso aquí en la nota. Tenemos que 7 de cada 10 adultos actualmente viven con sobrepeso o obesidad, que es uno de los factores más importantes para el desarrollo de la diabetes. Otro tiene que ver con la alimentación. Ahorita se está haciendo mucha regulación en torno a eso. Yo espero que haya resultados positivos. Me refiero particularmente a los ultraprocesados, comida chatarra, para ser más concreto. Y finalmente tenemos el tema del sedentarismo, que por ejemplo aquí en la capital la movilidad es bastante complicada y muchas personas pasan horas realmente del día sentadas. Sí, y no hay las instalaciones que se pudieran requerir, ¿no? Para hacer un poco más de ejercicio. No hay todavía la conciencia como tal, no hay las campañas que de verdad ayuden a disminuir la ingesta de azúcares, de refrescos, de harinas, de todos estos productos, ya los mencionabas, doctor, que pues nos ayuda a no a tener nuestros niveles de azúcar, glucosa pues controlados, ¿no? Claro. Sí, estos productos pues tienen estas características, son altos en calorías, son atractivos, porque ciertamente a un niño pues quitarle un producto chatarra es difícil, pero lo ideal sería no introducirlo en su alimentación o dejarlo como lo que es, un alimento que puede consumirse muy de vez en cuando. La otra cuestión es que efectivamente tenemos que las personas desde años antes de que ya diagnostiquemos la diabetes, pensemos que cuando diagnosticamos diabetes queda un 50% del páncreas funcional en promedio. Uh -huh. Es un proceso que lleva años, hasta décadas a veces, desde lo que es resistencia a la insulina, que es la primera manifestación que podemos ver, prediabetes y ya concretamente lo que es diabetes, que actualmente estamos que el 18% de los adultos mexicanos encuestados en la ENSANUD fueron determinados como que tenían diabetes y de ese 18, 12% lo sabían y 6% no, es decir, un tercio aproximadamente de cada mexicano que vive con un tercio de los mexicanos, perdón, que viven con diabetes no lo saben actualmente. Sí, que esa es la otra, ¿no? No están diagnosticados, piensan o pensamos que estamos bien, que porque no tenemos algún tipo de dolorcito o no, porque además es una enfermedad silenciosa, que estamos bien y que no tenemos la enfermedad y de repente pues nos puede causar un daño mayor. La prevención es importante. La prevención es crucial porque no tenemos datos, no tenemos síntomas y nos esperamos a los síntomas clásicos que nos dicen a veces en las campañas, que es que la persona le dé mucha sed, que la persona coma mucho, que la persona pierda peso, que esas son las 4 P's de la diabetes. Si nos esperamos a ese momento ya tenemos una persona no solo con diabetes, sino con diabetes descontrolada. Y durante muchos años estuvo sin absolutamente ningún síntoma, algunos signos, por ejemplo, lo que es la cantosis, esta coloración oscura que a veces hay en el cuello, que es un dato de resistencia a la insulina. La obesidad abdominal puede ser un dato de resistencia a la insulina y uno que les quiero enfatizar mucho, el hígado graso. El hígado graso es un dato de resistencia y que muchas veces se diagnostica por otra razón y que entonces tenemos una persona en la cual podemos intervenir y evitarle problemas a 15, 20 años después. Doctor, ¿se ha comprobado algún tipo de relación entre COVID, entre quienes padecieron COVID en algún momento de 2020 a la fecha, con diabetes? Sí se ha comprobado que pudo haber sido como un gatillo, es decir, la persona ya tenía la tendencia metabólica, a lo mejor estaba por ahí en resistencia a la insulina, estaba en prediabetes, tuvo la enfermedad y la enfermedad es una tormenta inflamatoria completamente que ataca varios órganos del cuerpo por esta misma razón. Y eso fue lo que evidenció, porque lo que es muy cierto, muchos pacientes nos encontrábamos con que después de que salían del COVID, salían bien, o a lo mejor tuvieron un COVID leve, un COVID grave, eso ya es, digamos, variable y los diagnosticábamos con diabetes. Y también los que ya tenían diabetes se descontrolaban después de tener COVID. Eso sí pasaba. Por lo tanto, no sé si hablaría de un vínculo causal, como todas las personas con COVID o muchas personas con COVID después desarrollaron diabetes, sino que personas que tuvieron COVID y ya tenían este problema metabólico de resistencia a la insulina se manifestó probablemente mucho más rápido de lo que esperaríamos. Hablábamos que México es uno de los países con mayor prevalencia de esta enfermedad, en los primeros lugares, incluso entre los dos, tres primeros lugares, en el caso de los menores de edad, y que no es un asunto de esta década, ¿eh? Es un asunto de hace tres, cuatro décadas. ¿Qué recomendaciones
se pueden dar a la población, a las autoridades, a cada uno de nosotros como personas, a la sociedad en general, doctor? Bueno, uno muy claro sería, tenemos que reducir desde ya el consumo de ultraprocesados, el consumo de azúcares añadidos, el consumo de harinas, el consumo de este tipo de productos tenemos que reducirlo al mínimo y dejarlo y pensarlo como lo que son, ¿no? Como lo comenté, pues es un postre, es un antojo, es algo que comes de vez en cuando, pero no es algo que comes diario. Tenemos que hacer énfasis en la importancia de la actividad física. La actividad física nos puede ayudar no solo a evitar la diabetes, sino a controlar la diabetes quienes ya vivan con ella. Incluso existe una categoría que se llama remisión de la diabetes. Esto es como que no curamos la diabetes propiamente, pero sí la llevamos a una etapa en la cual se para un rato. Y evidentemente también es importante hacer énfasis de que tenemos que hacer detección temprana de la diabetes, detectarla desde resistencia a la insulina, no esperarnos a que la persona a lo mejor ya llegue a consultorio y tenga niveles de 200, 300 miligramos por decilitro de glucosa, que obviamente eso nos habla de que ya nos tardamos demasiado. Y hablar también que pues México podría enfrentar hasta 100,000 muertes justamente por esta enfermedad al año. Claro. Y la otra cuestión, las complicaciones crónicas, porque muchas veces hablamos de diabetes como las complicaciones actuales de la infección, perdón, de la condición, pero no hablamos de las condiciones que pueden presentarse años después, los problemas de los riñones, los problemas de los ojos, los problemas de los nervios, que son cuestiones que afectan muchísimo la calidad de vida de las personas y que son las que más quieren evitar, pero a veces la forma realmente de evitarlas es que las personas estén adecuadamente controladas de esta condición de la diabetes. Evidentemente lo ideal sería no presentarla. Más allá de cada 14 de noviembre que se busca hacer conciencia sobre el problema de esta enfermedad, diario hay que tenerlo presente porque nos puede ocasionar un problema mayor de salud y de vida en general. Incluso económicamente el coste de vivir con diabetes es alto. O sea, eso es algo que a veces las personas no dimensionan. Hay diferentes cifras, pero diríamos entre 2,000 y 3,000 pesos al mes por padecer diabetes. Desde una perspectiva económica, para algunas familias es devastador el padecer este tipo de enfermedades. No digamos el atender las complicaciones, por ejemplo, requerir diálisis, requerir tal vez alguna sesión de láser para la retina. Son cuestiones que también es bien importante, pues, prevenir, evitar y sí concientizar mucho a la gente de que esto es algo que se puede prevenir, incluso aunque tengamos una genética que nos predisponga a la diabetes, o si lo llegamos a presentar, a lo mejor lo vamos a presentar a los 60, 70, 80 años y no vamos a tener tantas complicaciones derivadas de la enfermedad. Pues doctor, te agradezco estas palabras para seguir haciendo conciencia en la sociedad mexicana respecto a este tema, la diabetes y la prevalencia que tenemos como país. ¿Estás en redes sociales? ¿De qué manera se puede contactar la gente contigo? Claro, me pueden encontrar como Dr. Mijail Tapia, o sea, Dr. Mijail Tapia. Estoy en la mayoría de las redes sociales. En YouTube hago videos en vivo acerca de temas de diabetes, enfermedades metabólicas y pues nada, ¿no? Muchísimas gracias por el espacio y es muy importante enfatizar, tenemos que hacer algo sobre la diabetes porque tenemos un problema de salud pública gigantesco. Muchas gracias, doctor. Buen día. Hasta luego. 8 de la mañana con 53 minutos. Vamos a otros temas. Vamos con Hugo. Vamos con Hugo. Eventos. Mi querido Hugo González.